capítulo 2. Pero antes vamos a orar, porque si Dios no nos ayuda, no nos dispone, en vano lo hacemos nosotros. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Soberano Señor, bendecimos tu nombre en esta hora de la mañana y te pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, con humildad, que disponga nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de tu santa palabra. Que quites toda distracción y que nos permitas estar atentos y receptivos a la voz de tu palabra, porque tu Espíritu habla. Padre, no permitas que las cosas de este mundo nos distraigan. Permítenos tener un tiempo de profunda comunión en el estudio, disponer todo nuestro ser y pon en mis palabras el poder de tu Espíritu, Señor, para que sean guiadas y dirigidas conforme a tu verdad. Úsame, Señor, y no tengas en cuenta mis pecados. Tu Hijo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y permite, oh Dios, que hoy salgamos edificados, animados, consolados, exhortados y afirmados con la luz de tu verdad. Traiga salvación al que no te conoce. Redarguye su entendimiento y su espíritu y permítele ver a Cristo como el único medio de salvación. Te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo, tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, seguimos entonces en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. Les invito a leer en Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Juan capítulo 2, versículos 13 al 22, si estaba bien la cita. Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra de que Jesús había dicho. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy por la gracia de Dios. Lo que vamos a estudiar el día de hoy sucedió en Jerusalén pocos días después de que el Señor Jesucristo realizara el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Capernaum y de allí fueron a Jerusalén, donde se sucedió este evento. Nuestro pasaje lo estudiaremos considerando 6 sucesos que la narración del pasaje nos muestra de manera natural. 6 sucesos que la narración del pasaje nos muestra de manera natural. En primer lugar, consideraremos la ocasión
y la situación del suceso, versículos 13 y 14. En segundo lugar, consideraremos la reacción del Señor Jesús ante la situación, versículos 15 al 16. En tercer lugar, consideraremos la demanda de los judíos al Señor, versículo 18. En cuarto lugar, consideraremos la respuesta del Señor a los judíos, versículo 19. En quinto lugar, consideraremos la contrarrespuesta de los judíos, versículo 20. Y en sexto y último lugar, consideraremos lo que recordaron los discípulos al ver ese suceso. Así que entonces los 6 puntos son ocasión, reacción, demanda, respuesta, contrarrespuesta y recordar. Bien, vamos a ver en primer lugar la ocasión y la situación del suceso. Versículos 13 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Así que entonces, ¿qué vamos a hacer? A considerar la ocasión y la situación del suceso. Nuestro pasaje inicia diciendo: estaba cerca la Pascua de los judíos. Así que la ocasión es en la fiesta de la Pascua de los judíos. El libro de Levítico detalla 7 fiestas solemnes anuales que Dios mandó celebrar al pueblo de Israel. Estas festividades no solo eran momentos de celebración, sino también profundas expresiones de fe en Dios. Cada una de estas fiestas tenía un significado especial, conmemorando eventos históricos y proféticos en la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Voy a mencionar de manera rápida las 7 fiestas que celebraban los judíos. Estas 7 fiestas que celebraban los judíos se dividían en 2 grupos: las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera, vamos a hablar de las 3 fiestas de primavera. La primera fiesta de primavera era la fiesta de la Pascua. Esa fiesta conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Se sacrificaba un cordero macho de 1 año y sin defecto, y lo comían en conmemoración de lo que Dios había hecho a sus antepasados la noche en que el Señor los hirió a los primogénitos de los egipcios y libró a los primogénitos de los israelitas. Y ese día pues fue prácticamente la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que la Pascua celebraba o conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La segunda fiesta de la primavera era la fiesta de los panes sin levadura. En esta fiesta se celebraba la huida apresurada de los israelitas de Egipto, donde hubo un tiempo en que por la premura de la salida no hubo tiempo de leudar la masa, y entonces la masa quedó sin leudar, sin levadura. Entonces se estableció esa fiesta para conmemorar la huida apresurada de la tierra de Egipto. Y entonces se comían panes sin levadura en conmemoración de esa huida, de esa salida apresurada. La tercera fiesta de la primavera es la fiesta de las primicias. En esta fiesta se llevaba al templo y ofrecía una ofrenda de las primeras cosechas como agradecimiento a Dios, que hace producir la tierra para el sustento del hombre. Así que todo israelita de sus cosechas, la primera cosecha, tomaban las primicias y la llevaban al templo en agradecimiento a Dios porque había hecho producir la tierra. Ahora miremos las fiestas de otoño, las 4 fiestas de otoño. La cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de las semanas. En esta se conmemoraba la entrega de la ley
de Moisés en el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto. Ellos llegaron al monte de Sinaí 50 días después de que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y pasaron el Mar Rojo. Y allí Dios les entregó la Torá. Así que ellos celebraban la entrega de la ley del Señor en esa fiesta. Por eso se llama ¿cómo? La fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas. También está la quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. En ella se hacían sonar las trompetas para señalar el comienzo del año nuevo judío y el agradecimiento a Dios por el final del año agrícola. Era un tiempo de reflexión y preparación espiritual y de acción de gracias, en el que hacían sonar las trompetas por agradecimiento a Dios y recordando todo lo que Él había hecho, y en parte también invocaban las bendiciones de Dios para la época que venía. En sexto lugar se celebraba la fiesta de la expiación o el Yom Kippur, que también se llama. La fiesta de la expiación era el día más sagrado del año de los judíos, dedicado al perdón de los pecados, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer una ofrenda por los pecados del pueblo de Israel. Ese era el día de la expiación. Todo israelita se presentaba, se arrepentía y el sacerdote hacía expiación en mediación entre el pueblo y Dios, ofreciendo un sacrificio. Por eso se llama la fiesta de la expiación. Y en séptimo lugar está la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta el pueblo hacía ranchos en ramas de palma y durante 7 días vivían en ellos, recordando el tiempo en que los israelitas anduvieron vagando por el desierto 40 años, habitando en tiendas de campaña. Era una conmemoración de todo lo que el Señor los había mantenido en ranchos, en tiendas de campaña durante 40 años en el desierto. Todo tenía una conmemoración de lo que Dios había hecho. Todo judío tenía la obligación por lo menos de asistir a 3 fiestas anuales a la ciudad de Jerusalén. Por lo menos tenía que asistir a la Pascua, al Pentecostés y a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando nuestro texto, regresando a Juan, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, se refiere entonces a la primera de las fiestas judías, en la cual se subía a Jerusalén con los discípulos. El Señor Jesús subió a Jerusalén con los discípulos para celebrar esta Pascua. Y luego nuestro texto dice que subió a Jerusalén. Esta expresión subió a Jerusalén hace referencia a que Jerusalén se situaba a un nivel más alto del nivel del mar. En este caso Jesús subió de Capernaum, que estaba a unos 400 metros sobre el nivel del mar, a unos 750 metros donde quedaba la ciudad de Jerusalén. Por eso es que dice entonces el versículo 13, y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, haciendo referencia a un lugar más elevado. Ahora pasamos nosotros al versículo 14, después de haber meditado en ese versículo 13, considerando todavía el primer punto, ¿no? El texto nos dice, en el verso 14, lo siguiente: y halló en el templo, cuando subió el Señor a celebrar la Pascua a Jerusalén, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Esto nos habla entonces de la situación. La ocasión era la fiesta de la Pascua. Ahora vemos, ¿qué cosa? La situación del suceso. Es una situación que el Señor Jesucristo halló indignante. Halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas para el sacrificio,
y a los cambistas allí sentados. El Señor vio que el patio de los gentiles era el lugar donde estaban haciendo esa venta, el patio de los gentiles. Un lugar del templo reservado para los gentiles, para que todos los que no fueran israelitas pudieran entrar allí a este lugar y escuchar la palabra de Dios y oír hablar del único Dios verdadero. Ese lugar se había transformado en algo parecido a un corral de ganado para la venta. Muy seguramente, por todas partes se podían notar los hedores que producen la orina y el excremento del ganado y de los animales. Se podían oír el balido de las ovejas, el mugido de los toros, de todos los animales, el currucucú de las palomas, todo se podía oír. Y como era la fiesta de la Pascua, había una mayor demanda de venta de animales para el sacrificio. En otras palabras, el lugar destinado para que los gentiles pudieran venir a escuchar la ley de Dios y oír del único Dios verdadero, los sacerdotes lo habían convertido en un mercado lucrativo de venta de bueyes, de ovejas y palomas para los peregrinos que venían a celebrar la Pascua. Eran muchos los que venían a Jerusalén de diferentes partes de Israel y aún de fuera de Israel a celebrar la Pascua. Así que la concurrencia a este lugar era muchísima. Entonces había mucha demanda de animales para el sacrificio, porque mataban un animal y lo comían en familias. Entonces, ese era más o menos lo que el Señor logró ver o nos trata de expresar la palabra de Dios en este texto, que los sacerdotes habían convertido el lugar dedicado a la enseñanza de la palabra de Dios, al evangelismo, por así decirlo, en un lugar de mercado, en un lugar lucrativo. Entonces, los sacerdotes eran de reprensión en esa escena, en ese momento de la historia que nos está narrando aquí el texto sagrado. Y el texto nos dice que estaban allí también los cambistas, no solamente los vendedores de ovejas, de ganado y de palomas, sino que también estaban los cambistas. Habían 4 grupos de comerciantes. Los cambistas cambiaban la moneda extranjera por moneda judía para que los peregrinos pudieran presentar las ofrendas al templo, porque en el templo no se admitía la moneda extranjera. Por supuesto, ellos cobraban una comisión elevada porque debían dar parte de esa ganancia del cambio a los sacerdotes, que eran los que les permitían poner su lugar de mercado, su sitio de mercado en el patio de los gentiles. O sea que estos sacerdotes también ganaban una parte de la ganancia de la venta de las ovejas, de las vacas, de las palomas y del cambio de monedas. El texto menciona un detalle que muchas veces pasa desapercibido, y es que dice que los vendedores de animales y los cambistas estaban allí sentados. La idea de esta expresión es que se habían apoderado de aquel lugar sagrado y habían monopolizado el mercado en complicidad con las autoridades religiosas del templo, solo con el propósito del lucro económico. Así que esa era la ocasión y la situación del suceso. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: la reacción del Señor ante la situación. La reacción del Señor ante esta situación. Versículos 15 al 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre
casa de mercado. Esta es la reacción del Señor ante la situación indignante que le encontró en el templo de Jerusalén. Al ver la degradación a la que había llegado la religión judía, el Señor se llenó de celo santo y de indignación por la falta de respeto a la casa de Dios. Tomó cuerdas que muy seguramente habían por ahí de los animales y haciendo azotes y volcando las mesas de los cambistas, dice literalmente que los echó fuera del templo a todos, los sacó a juete y les dijo que dejaran de hacer de la casa de su padre casa de mercado. En Mateo capítulo 21 también se nos habla de otra ocasión en que el Señor también, porque fue 2 veces que el Señor tuvo que hacer eso en su tiempo de ministerio público. Esta es la primera. En Mateo, en Marcos y en Lucas nos habla de la segunda, que es al final de su ministerio. Vea lo que dice en Mateo y cómo llama el Señor a estos cambistas, Mateo, y a estos comerciantes. Mateo 21, 12 al 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿De quién es el templo? De Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Allí es más duro el Señor en su aseveración contra esta práctica que estaban realizando estos comerciantes. Él dice que su casa, la casa de Dios, es llamada o será llamada casa de oración. Y ellos la habían hecho una cueva de ladrones. En Marcos 15, 18 al 18 tenemos otro testimonio. Marcos 11, 15 al 18. Marcos 11, 15 al 18 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Amén. Fíjense cómo es que llama el Señor su casa: casa de oración para las naciones. Por eso es que el patio donde ellos tenían la mercadería era el lugar destinado en el templo para dar a conocer al único Dios verdadero, al Dios en el que creían los judíos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era el patio donde se daba a conocer al Señor a todos los gentiles, a las naciones que venían de otra parte, para que escucharan la ley del Señor. Vemos entonces que mientras que para Cristo el templo era la casa de su Padre y el lugar de oración, el lugar de evangelismo, para la casta sacerdotal era una casa de mercado y la habían convertido en una cueva de ladrones. Lo que estaba aconteciendo en el templo era una indicación clara de la lamentable condición espiritual de la nación de Israel. Su religión se había convertido en una simple rutina vacía, precedida por hombres hipócritas de mentalidad mundana y avara, cuyo principal deseo era ejercer control y enriquecerse sin importar el respeto a Dios y la vida espiritual de las personas, aunque ellos aparentaran lo contrario, lo cual era un pecado muy grave a los ojos del Señor. Por eso el Señor Jesucristo lo llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad parecían hermosos y blancos y lúcidos, resplandecientes, pero por dentro estaban llenos de toda porquería. Ante la valiente osadía y autoridad del Señor, al echar
con un juguete a los mercaderes del templo, sin importar lo que pudiera pasarle, todos quedaron perplejos y esperando una explicación del porqué de su conducta, del por qué lo había hecho. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la demanda de los judíos al Señor. Versículo 18, dice la palabra de Dios, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Esta pregunta de los judíos nos muestra que ellos entendieron que el Señor Jesús debía ser una persona con autoridad divina para atreverse a hacer lo que hizo, porque nadie se atrevió a detenerlo y ninguno antes había hecho lo que Cristo había hecho, atreverse a poner en tela de juicio e ir en contra de las autoridades delegadas del templo para mostrarles su pecado. De una manera valiente el Señor lo hizo. Así que ellos entendieron que el Señor Jesucristo debía ser alguien con autoridad divina y por eso le dicen, ¿qué señal pues nos muestras ya que haces esto? El carácter, la sabiduría y la autoridad que el Señor manifestaba hacía que las personas pensaran que el Señor era un hombre con autoridad divina. Por ejemplo, si usted va a Juan capítulo 3 versículos 1 y 2, miren lo que Nicodemo, el principal de los judíos, le dice a Cristo. Juan 3, 1 al 2. Juan 3, 1 al 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿qué pensaban ellos de Jesús? Que Jesús era alguien que había venido de parte de Dios, que no era cualquier aparecido por ahí, que no era cualquier patirrajado, que él era el Hijo de Dios realmente, que él era un hombre con autoridad divina, porque su carácter, su sabiduría y su autoridad lo demostraban, sus hechos lo demostraban. Por eso Nicodemo le dice, sabemos, él y todos los demás, escribas y fariseos, sabían que Jesús venía de parte de Dios, porque nadie podía hacer esas cosas que Jesús hacía si Dios no estaba con él. En Mateo capítulo 28 y 29 tenemos otra aseveración de la autoridad de Cristo y de que los hombres que en ese entonces lo veían actuar, enseñar y hacer cosas, entendían que él era diferente a todos los hombres. Mateo capítulo 7, 28 y 29 dice, terminando el sermón del monte, y cuando terminó Jesús estas palabras refiriéndose al sermón del monte, la gente que se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de lo que Cristo decía, hacía y actuaba. Se admiraba de su doctrina, porque él no actuaba como los escribas, que decían una cosa pero hacían la otra. Así que la gente tenía plena conciencia, y estos judíos que lo vieron echar a los mercaderes, a los cambistas del templo, entendieron que él era alguien especial y por eso le dicen, ¿qué señal pues tú nos haces? ¿Por qué haces esto? Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto de la narración, la respuesta del Señor a los judíos. La respuesta del Señor a los judíos. Versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Una respuesta extraña, ¿cierto? Ellos estaban pensando que Jesús iba a decir, descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio. No, Jesucristo les dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Como ellos estaban pidiendo una señal que les demostrara que él era el Mesías o un
profeta, un ser enviado de Dios, alguien con respaldo divino, el Señor les dice: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Esta declaración, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, puede utilizarse para referirse tanto a la demolición de un edificio, en este caso al templo de Jerusalén, o como también a la destrucción del cuerpo humano, considerado como el templo del Espíritu Santo. En consecuencia, la palabra lo levantaré es una expresión que se puede usar tanto para la reconstrucción de un edificio como para la resurrección del cuerpo de una persona. Entonces la pregunta es: ¿a qué se estaba refiriendo el Señor cuando dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré? El Señor no se estaba refiriendo al templo físico de Jerusalén, sino que en realidad se estaba refiriendo a la muerte de su cuerpo, porque Él es el templo y el fundamento de la iglesia. En realidad, Jesucristo es el templo, no el templo de Jerusalén. Él es el templo y el fundamento de la iglesia. Los judíos lo matarían, pero al 3er día Él resucitaría con poder y gloria, venciendo el pecado, la muerte y a Satanás, para levantar el templo de su iglesia. No en piedras, sino con piedras vivas, en la cual Él sería el fundamento y la estructura y la cabeza de la iglesia que jamás sería destruida. Gloria al Señor Jesucristo. Es a eso que se estaba refiriendo el Señor. Los judíos tenían el templo ya a un nivel de idolatría. El templo era supremamente especial para ellos, tan especial que lo habían hecho cueva de ladrones. Sin embargo, en realidad los israelitas sinceros, como Natanael, un israelita de verdad, iban a Jerusalén a adorar en espíritu y en verdad a Dios en ese templo, donde la gloria del Señor se había manifestado. Había respeto por ese lugar, pero los judíos se habían ido tras la estructura, tras la belleza, y habían olvidado la esencia de lo que realmente significaba el templo. El templo no era un lugar de piedras y de ladrillo y de muros. El templo era Dios mismo en la persona de Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la estructura, y sus discípulos son las piedras vivas con las cuales Él construye su iglesia, siendo Él la cabeza. ¿Me hago entender? Y entonces a eso el Señor se estaba refiriendo. Pero los fariseos y los judíos entendieron que se refería literalmente al templo de Jerusalén. Y esto nos lleva a nuestro quinto punto: la contrarrespuesta de los judíos. Versículos 20 y 21. Versículos 20 y 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Hermanos, para ellos era una locura lo que Cristo decía, porque solo pensaron en términos materiales y físicos, como nos pasa a muchos de nosotros, que solamente pensamos en términos materiales y temporales y físicos. Y nos enfocamos tanto en hacer cosas en este mundo que nos olvidamos de lo que realmente tiene trascendencia: la palabra de Dios y el Señor Jesucristo, por estar ocupados en los negocios del mundo. Por eso fue que el Señor dijo que ninguno que milita con el Señor se enrede en los negocios del mundo, con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ellos pensaron que Cristo se refería al templo de Jerusalén. ¿Quién podría ser capaz de derribar un templo tan hermoso que duró en construirse 46 años y ser reconstruido solo en 3 días? Este hombre está loco, se le corrió el champú, dirían los escribas.
este está loco. Pero ellos, debido a su avaricia y ceguera espiritual, no entendían que Jesús era el verdadero templo. Que Dios mismo, el templo de Dios, estaba en medio de los hombres. Su perfecta naturaleza humana manifestaba la gloria del Dios eterno que moraba en él. Insisto, Cristo es el templo. En él vivimos, nos movemos y somos. El templo de los judíos en Jerusalén solo era un débil símbolo de la gloria del verdadero templo que se levantaría, el cual es Cristo Jesús, que después de ser crucificado, sepultado, al tercer día, ¿qué? Se levantaría con poder y gloria, porque el templo de Jerusalén era un tipo o un símbolo de Cristo. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, al mando del ejército romano, se tomó Jerusalén, la sitiaron y destruyeron el templo totalmente y lo quemaron, su oro, todo fue destruido. Y hasta el día de hoy no se ha vuelto a construir templo. Solo queda el muro de las lamentaciones como un testigo de que allí estaba el templo de Jerusalén. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a construir templo. ¿Saben por qué? Porque Dios destruyó el templo de piedras y de ladrillo y levantó un templo inconmovible, eterno, que jamás será destruido. Cristo y su iglesia es el templo de Dios. Por eso, nuestra devoción no debe ser por un lugar, sino por el que ocupa ese lugar. ¿Y quién es ese? Cristo el Señor. Entonces, cuando Jesús dijo destruir el templo, en realidad no estaba refiriéndose al templo de piedras que Herodes llevaba más de 46 años edificándolo en Jerusalén, sino a su propia persona. Es decir, máteme y en 3 días yo me levanto. Y de la misma manera, cuando dijo en 3 días lo levantaré, se estaba refiriendo a su propia resurrección que ocurriría al tercer día. Por lo tanto, la señal de 3 años después le daría no solo, después de 3 años de ministerio, me estoy refiriendo, de 3 años de ministerio, no solo le daría la evidencia, sino autoridad sobre el templo, sino también que él mismo era el verdadero templo de Dios. Después de llevar a cabo un ministerio de 3 años, morir y resucitar, eso le daría la evidencia, después de resucitar de entre los muertos, de que era el verdadero templo de Dios y no un templo de piedra y ladrillo. En conclusión, podemos decir que en respuesta a la petición que los judíos hicieron a Jesús para que les diera una señal, Él les señaló a la cruz y a la resurrección. Y esta sigue siendo la respuesta que Dios da y que nosotros debemos dar a todo aquel que demande una señal. La señal de la cruz y la resurrección de Cristo. No puede haber señal más grande que esta. ¿Recuerdan que una vez los judíos pidieron señal al Señor? Dice, la generación adúltera y perversa demanda señal. Pero Cristo dijo, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y al tercer día resucitará. Así que, ¿cuál es la señal, hermanos?
La resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo es la señal a la que debemos llevar a todo pecador, porque si el pecador no va a la cruz y cree en la muerte y en la resurrección de Cristo para el perdón de nuestros pecados, morirá en sus delitos y pecados y se perderá. Porque la muerte y la resurrección de Cristo es lo que trae la salvación a gente de todo pueblo, lengua y nación, con el cual Él construye su iglesia de piedras vivas, cuya iglesia, Él es el fundamento, Él es el estandarte y Él es la cabeza. En Él estamos seguros. Y esto nos lleva a nuestro último punto, lo que recordaron los discípulos. Recuerden que yo al pasar por el pasaje ignoré el versículo 17 y ahora vamos al versículo 22. Leamos el versículo 17 y luego el 22. Lo que recordaron los discípulos. Dice el verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cuando ellos vieron al Señor Jesús sacar a los mercaderes a juguete del templo, tumbar las mesas de los cambistas y expulsarlos del templo, ellos recordaron lo que está escrito en la palabra de Dios, que el celo de la casa consume al Señor. Ellos recordaron eso, lo que está escrito en el Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Es decir, recordaron la palabra de Dios, lo que habían oído de la palabra de Dios. En cuanto a esta primera escena que habían presenciado ellos, recordaron que estaba escrito en las Sagradas Escrituras eso que Cristo había hecho. Y amados hermanos, esto nos enseña que cuando nosotros somos discípulos del Señor, nos lleva a entender y a verificar lo que está escrito en Él de las Sagradas Escrituras. Cuando uno es discípulo del Señor, Él nos lleva a escudriñarlas. Él nos lleva a que entendamos lo que está escrito de Él y a que nosotros creamos eso que está escrito de Él, para que no nos quede duda de que Él es el Mesías prometido, que vino a salvar a los pecadores y a purificar el templo de los mercaderes. Pero hay una segunda cosa que ellos recordaron, y está ¿a dónde? En el versículo 22. Cuando ellos escucharon que Él dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, dice en el verso 22, posteriormente, 3 años después, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. 3 años después, vuelvo y repito, cuando murió Cristo y resucitó, cuando ellos vieron al Cristo resucitado, porque ellos fueron testigos oculares de su muerte y su resurrección, recordaron las palabras que había dicho el Señor a los mercaderes del templo. Y entonces creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros los discípulos? Que seamos hombres de sola Escritura. Que nuestra norma de fe y conducta sea la Escritura. Creyeron la Escritura. Usted hoy debe creer la Escritura y debe tener la Escritura sagrada como su norma de fe y conducta. Pero este pasaje también nos enseña algo muy importante. Que aunque uno no entienda al momento las cosas que le enseñen, posteriormente el Señor nos permitirá aclarar nuestros pensamientos y entenderlas. Hay gente que viene a la iglesia y uno predica. Ellos vienen, medio entienden ahí lo que uno dice. Pero si ellos siguen viniendo y siguen escuchando la palabra de Dios, llegará el momento
que aquello que no entendían, que les era oscuro, que les era difícil de digerir, el Señor les quitará la venda y les permitirá ¿qué? Entender. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. En cierta ocasión, el Señor iba a lavar los pies de los discípulos. Y cuando llegó donde Pedro dijo, ¿tú me lavas los pies? Y se le ocurra, yo no voy a dejarme lavar los pies. Él se sentía pues como indigno. Y el Señor le dice, si no, lo que yo hago ahorita, tú no lo entiendes, mas luego lo entenderás. Hay cosas que uno al momento oye, hay cosas que al momento pasan y a uno le parecen ilógicas, dolorosas, difíciles. Es permítame la expresión, un sapo difícil de tragar. Sin embargo, con el tiempo uno llega a entender el por qué pasaron esas cosas. Que de no haber pasado entonces estaríamos quién sabe dónde, o haciendo quién sabe qué cosas, o actuando quién sabe de qué manera. Entonces, hermanos, ellos a los 3 años, hasta los 3 años, aunque creían en Cristo y sabían que era el Mesías, hasta los 3 años entendieron eso de que destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no habían entendido que se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección, a pesar de que durante todo el tiempo les enseñó esas cosas. Ellos no lo entendieron. Es hasta que Dios nos permite entender la verdad del Evangelio. Hay testimonios, hermanos, de pastores que han nacido en el púlpito, han nacido de Dios en el púlpito, conocen doctrinas, saben muchas cosas, pero no han entendido con claridad la verdad del Evangelio. Hay personas que llevan años asistiendo a la iglesia y no han entendido la verdad sencilla del Evangelio. Pero un día el Señor, en su gracia, les prende el chip y pueden ver con claridad el significado glorioso y profundo de la muerte y la resurrección de Cristo a nuestro favor. Pueden ver que Él es nuestro sustituto, que si Él no se hubiera puesto entre el cielo y la tierra, nosotros seríamos destruidos y consumidos por la ira de Dios. No entenderíamos que la ira de Dios cayó sobre Él para que no cayera sobre nosotros, que Él recibió el justo castigo que usted y yo merecíamos. Tenemos que asimilar eso, creerlo, vivirlo, que esa sea nuestra manera de vivir y nuestro estandarte de fe donde quiera vamos, Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Miremos unas aplicaciones prácticas. Esto nos llena, amados hermanos, este suceso de los discípulos recordando las cosas, nos llena de alegría a nosotros los pastores. ¿Saben por qué? Porque los sermones que son predicados y oídos por muchas personas en las iglesias a través de muchos años, y que aparentemente los hermanos como que les entra por un oído y les sale por el otro, ¿cierto? A veces siente uno eso. Pero al leer esto uno se llena de gozo y de esperanza. Porque no todos los sermones se pierden. No todas las enseñanzas se echan a perder, se desperdician. Tarde o temprano dan fruto en muchos de los que los han escuchado. En la medida que uno repite y repite y vuelve y menciona las mismas enseñanzas, la mente de los que están escuchando va coaccionándose a la teología, al pensamiento de Dios. En unos más, en otros menos, pero Dios siempre actúa con su palabra, porque la palabra que sale de su boca no vuelve a Él vacía. Así que esto me llena de satisfacción saber que aunque a veces a uno le parece que no entienden, que les entra por un oído y les sale por el otro, tarde o temprano el Señor les permitirá entender muchas de las cosas que se han dicho desde el púlpito. Y lo mismo para los maestros de escuela dominical. A veces los maestros se quedan, no, esos niños no paran bolas, no hacen caso, no escuchan, como que uno les habla y no saben ni a dónde están parados. Pues maestro de escuela dominical, yo le animo y le exhorto a seguir enseñando a los niños con perseverancia y con fe. Tarde o temprano, esa palabra que usted le enseña, esos principios que usted les da a conocer, dará fruto. Puede que no en todos, Dios lo sabe, Él es soberano, pero el trabajo en el Señor no es en vano, hermanos.
Hay testimonios de personas adultas por allá en situaciones difíciles que recuerdan el versículo o el principio bíblico que les enseñó su profesora de escuela dominical cuando estaban niños. Y les ha sido de apoyo y de fortaleza para su fe. Así que no pierda la fe, querido maestro de escuela dominical. Este pasaje nos da aliento para seguir enseñando con perseverancia, aunque a nosotros nos parezca que no hay fruto. En segundo lugar, la iglesia debe ser un lugar de adoración, de comunión con Dios y de estudio de la palabra de Dios. No un centro comercial, ni un show para hacer de la alabanza una banda en la cual se exalte a los músicos. No, mis hermanos, la iglesia debe ser un lugar de adoración, de comunión con Dios, de estudio de su palabra, de comunión unos con otros. No un centro comercial, ni un lugar de eventos, como si fuese un estadio o una discoteca. Debemos buscar entonces en el templo de Dios la presencia de Dios y no permitir que se convierta en un lugar de mercadeo donde voy solo por interés. Porque el mercadeo es de parte y parte, muchas veces de los que ministran y otras veces de los que vienen, porque vienen solo con la intención de recibir, pero no de dar. En tercer lugar, Jesús es el único que tiene autoridad, amados hermanos, para limpiar y purificar la iglesia. Por tal razón, amados hermanos, debemos someternos a sus instrucciones de su santa palabra. La iglesia será pura en la medida que nos sometamos a la palabra de Cristo. Si nosotros no nos sometemos a la palabra de Cristo, si no le obedecemos a Cristo, el cabeza de la iglesia, pues la iglesia se volverá un centro de mercadería, un centro de hipócritas, un centro de personas que vienen religiosamente, pero que no cambian en su vida porque no obedecen la palabra de Dios. Entonces debemos someternos a las instrucciones de la santa palabra de Dios y así glorificaremos a nuestro Creador, porque nosotros somos la iglesia del Señor. En cuarto lugar, la purificación del templo, del pasaje que vimos, nos recuerda la importancia de la santidad y de la verdadera adoración. Jesús nos llama a vivir vidas consagradas a Dios. Y como cristianos y templo del Señor, somos llamados a vivir vidas santas y separadas del mundo. Debemos proteger nuestros corazones y nuestras mentes de todo lo que pueda contaminarlos, porque somos el templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos purificar nuestros cuerpos de los pecados y la mercadería de este mundo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar al que lo tomó por soldado. Y por último, queridos hermanos, recordemos que la resurrección de Jesús es el signo supremo de su autoridad y poder sobre las huestes de maldad, sobre toda la creación y sobre toda la iglesia. Tres esferas. La resurrección de Cristo es el signo supremo de su autoridad y poder sobre las huestes de maldad, sobre toda la creación y sobre toda su iglesia. Él recibió todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Y por tanto, en razón de esta autoridad que Él recibió al resucitar de entre los muertos, nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Esta iglesia debe ser llamada casa de oración, ¿para quién? Para las naciones. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Donde quiera vamos. No es deber único y exclusivo del pastor y los ancianos. Es deber de todo aquel que ha creído y confiado en Cristo
hablar de Cristo, llevar a las personas a la cruz para que entiendan que solo en Jesús hay perdón y salvación. Y deje de hacer oídos sordos al llamado que Dios le hace, amado que me escucha. Porque el Señor le ha hablado año tras año. Y muchos hacen oídos sordos al llamado de Cristo. Y no se arrepienten ni lo toman en serio. Siguen en sus vidas común y corriente. No se congregan. Y si lo hacen por allá esporádicamente. Eso no agrada al Señor. El Señor quiere de nosotros vidas consagradas, vidas rendidas y obedientes a su santa voluntad. Recordemos que si morimos sin Cristo estaremos separados de Él por la eternidad. Y si morimos con Cristo y creyendo en Él, estaremos con Él por la eternidad. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Así que les invito hoy a hacer un alto en el camino, a purificar su vida, a coger con el látigo de la palabra de Dios y examinarse a sí mismo y sacar todos aquellos pecados que te están apartando de la comunión con Dios para que tú vivas una vida consagrada y en santidad al Señor todos los días de su vida, hasta que el Señor venga o usted sea llevado a su presencia con la muerte. Colóquese de pie, por favor. Amado Dios, te doy gracias y te bendigo en esta hora. Quiero darte gracias por tu santa palabra y por cada una de las personas y hermanos que has traído a este lugar en este día. Padre, te pido tu santa bendición sobre ellos. Te pido que los purifiques y les limpies de todos sus pecados. Tú que eres el que limpias y purificas tu templo, tu iglesia, límpianos y lávanos de nuestra maldad y concédenos consagrarnos a ti cada día más y más para obedecerte, hacer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Señor, y permítenos confiar en ti día a día, caminar de tu mano día a día. Y no permitas que los placeres del mundo, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida nos aparten de ti. Padre, ayúdanos y lávanos de nuestra maldad. Te lo pedimos, Señor, porque nosotros no podemos. Si por el Espíritu de Dios, dice tu palabra, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu y danos la gracia para vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios,